No sé para qué sigo escribiendo esto si ya no queda nadie para escucharme, pero me siento tan culpable por lo que pasó que tengo que dejarlo grabado en alguna parte antes de que él también me encuentre a mí, por eso les contaré cómo comenzó todo. La verdad es que en la vecindad todos andábamos siempre quejándonos de la pobreza y de las porquerías de patios en los que vivíamos, pero nadie se ponía a pensar de dónde sacaba el señor Barriga el dinero para mantener sus trajes caros, su carro grande y esa panza enorme que siempre presumía. El viejo siempre venía cada mes a cobrar la renta con una sonrisa gorda en la cara y con su maletín de cuero negro que nunca soltaba por nada del mundo. Nosotros pensábamos que era un tipo bonachón que nos perdonaba la vida por pura lástima, pero todo era una maldita mentira para mantenernos cerca, amontonados y vigilados como si fuéramos animales en un corral esperando el día del matadero. Don Ramón le debía 14 meses y Jaimito el cartero otros 14, pero el señor Barriga nunca los corrió a la calle de verdad porque le convenía tener gente de la que nadie se fuera a preocupar si un día desaparecía de la nada. Todo empezó a salirse de control una tarde muy oscura en el primer patio, justo cuando el chavo estaba metido en su barril y mi mamá andaba en su casa preparando un café para el maestro Longaniza, que todavía no llegaba de su escuela. Don Ramón había salido corriendo de su casa porque vio entrar al señor Barriga por la puerta principal y no quería que lo viera para no pagarle lo que debía. En su prisa por esconderse, don Ramón tropezó con las macetas que estaban junto a las escaleras de piedra que suben al departamento 23 de Jaimito. Al caer, don Ramón empujó con el cuerpo al señor Barriga, quien venía entrando distraído con unos papeles en la mano. El golpe fue tan fuerte que el maletín de cuero negro salió volando por el piso plano y se abrió por completo al chocar contra el suelo de cemento, desparramando todo su contenido. Yo estaba jugando con mi pelota de colores cerca de la pared del departamento 14 y me acerqué corriendo para ver el chisme. Lo que vimos tirado en el suelo nos dejó helados a todos. No había papeles de cobro ni contratos de renta de la vecindad. Del maletín salieron volando fajos enormes de billetes amarrados con ligas gruesas, pero eso no fue lo peor. En medio de los billetes cayeron 3 bolsas de plástico transparente y selladas al vacío que contenían pedazos de carne roja y grasosa que no parecían de ningún animal conocido. Una de las bolsas tenía una etiqueta blanca con letras escritas a mano que decían riñón compatible 09 y un montón de números raros. Al lado de las bolsas rodó un frasco de vidrio lleno de un líquido transparente donde flotaba un ojo humano todavía con los hilos de sangre colgando por detrás. El señor Barriga se puso completamente pálido y sus ojos detrás de los lentes se abrieron tanto que creí que se le iban a salir de la cara. Don Ramón se quedó tirado en el piso plano, mirando el frasco con el ojo flotando y empezó a temblar sin poder levantarse del suelo. El chavo asomó la cabeza por el borde de su barril de madera al oír el golpe y se quedó mirando fijamente las bolsas de carne ensangrentada. Al ver todo eso, al chavo le dio una garrotera tremenda por el miedo absoluto que sintió, quedándose tieso como una piedra con los ojos fijos y la boca abierta de par en par, sin poder moverse ni decir una sola palabra. El señor Barriga reaccionó de pronto con una velocidad que nadie creería en un hombre tan gordo. Se agachó de golpe para meter las bolsas de carne y el frasco de vidrio dentro de su maletín de cuero, mientras miraba para todos lados con una cara de loco que yo nunca le había visto. En ese momento mi mamá abrió la puerta del departamento 14 al escuchar el ruido de las macetas rotas y vio al señor Barriga guardando las cosas con desesperación en el piso. Ella le preguntó qué estaba pasando y por qué había tanta sangre embarrada en el cemento del patio. El señor Barriga intentó disimular la situación diciendo que se le había caído un mandado de carnicería que traía para ñoño, pero su voz sonaba muy ronca y cortada por la prisa. Don Ramón logró ponerse de pie como pudo y retrocedió 3 pasos hacia la pared de su casa, con la cara completamente blanca y apuntando con el dedo tembloroso hacia el maletín del gordo. Don Ramón le dijo a mi mamá con voz de pánico que eso no era carne de vaca y que el señor Barriga traía un ojo de persona en un frasco de vidrio. Mi mamá no le creyó al principio y le dijo que no fuera mentiroso, pero al ver el miedo real en los ojos de don Ramón y al mirar las gotas de sangre espesa que habían quedado embarradas en el piso plano del patio, empezó a dudar de lo que pasaba. En eso, el maestro Longaniza entró a la vecindad cargando su ramo de flores rojas para mi mamá. Al ver la tensión que había en el patio y al notar al chavo completamente tieso en su barril por la garrotera, el profesor Girafales tiró las flores al suelo y corrió a la cocina del departamento 14 para traer un vaso de agua fría. El maestro le arrojó el agua en la cara al chavo para sacarlo de ese estado de rigidez y le preguntó qué era lo que había visto que lo dejó así.
El chavo empezó a llorar muy fuerte mientras repetía que el señor Barriga tenía personas muertas dentro de su bolsa de cuero negro y que por eso olía tan mal cada vez que se le acercaba a cobrar la renta. El señor Barriga vio que ya no podía ocultar nada porque todos en el patio lo mirábamos con sospecha y horror. El gordo cerró su maletín con un golpe seco, se acomodó los lentes con la mano y nos miró a todos con un desprecio tan frío que nos heló la sangre. Ya no tenía esa sonrisa gorda y amable de siempre, sino una mueca dura y torcida que daba mucho miedo. El viejo dio media vuelta sin decir una sola palabra y salió de la vecindad caminando rápido con su maletín apretado contra el pecho, dejándonos a todos en medio del patio plano con un silencio horrible que nadie se atrevía a romper. No pudimos dormir esa noche por el miedo de saber que el casero era un monstruo. Al día siguiente, mi mamá, el profesor Girafales, don Ramón y doña Clotilde se juntaron en el primer patio para discutir qué hacer. Don Ramón decía que debíamos ir con la policía de inmediato, pero el profesor le contestó que no teníamos pruebas suficientes y que el gordo era un hombre de dinero que podía comprar a cualquiera. Decidieron que lo mejor era buscar en la vecindad alguna pista de lo que hacía el señor Barriga cuando se quedaba a solas, porque muchas noches se escuchaban ruidos raros en los rincones oscuros del tercer patio. Yo iba caminando detrás de ellos mientras cruzábamos el pasillo estrecho del segundo patio, pasando junto a la fuente de agua que hacía un ruido constante. Llegamos al tercer patio, un lugar horrible que siempre apestaba a basura y donde el suelo estaba roto. Ahí es donde dormía el chavo, en el departamento número 8 que estaba casi en ruinas, con las paredes llenas de humedad. Al entrar a ese cuarto feo, nos dimos cuenta de que la puerta no tenía cerradura, sino un candado grueso que don Ramón tuvo que romper usando un tubo de metal que encontró tirado. Al empujar la puerta de madera podrida, un olor asqueroso a carne descompuesta nos golpeó la nariz de inmediato. El cuarto estaba casi a oscuras, pero la luz del patio nos dejó ver una escena espantosa. En el centro de la habitación había una mesa metálica de carnicero cubierta de costras de sangre seca. Alrededor de la mesa vimos ganchos de fierro que colgaban del techo, de donde colgaban brazos y piernas humanas amputadas de forma tosca, como si las hubieran cortado con un serrucho de carpintero. En los rincones del cuarto había botes de plástico azul llenos de hielo derretido donde flotaban corazones, hígados y torsos humanos abiertos a la mitad a los que ya les habían sacado todo por dentro. La bruja del 71 pegó un grito muy fuerte y se tapó la boca para no vomitar al ver un montón de ropa tirada en el suelo que reconocimos al instante. Era el uniforme gris y la cartera de piel de Jaimito el cartero. El señor Barriga no lo había dejado vivir en el departamento 23 por bondad. Lo había mantenido ahí para esperar el momento de descuartizarlo cuando sus deudas de renta se volvieron impagables. Justo cuando mi mamá me agarró del brazo para sacarme de ese cuarto horrible, escuchamos que la puerta del tercer patio se cerraba con fuerza por detrás de nosotros. Al voltear, vimos al señor Barriga parado en la entrada, pero no venía solo. Detrás de él venían dos hombres muy grandes vestidos con trajes negros y con caras de no tener amigos. El señor Barriga ya no usaba sus lentes de siempre, tenía los ojos rojos por la falta de sueño y sostenía un cuchillo enorme de carnicero que goteaba un líquido espeso sobre el cemento plano del patio. El gordo nos miró con una sonrisa torcida y nos dijo que ya era muy tarde para salir de ahí, porque los negocios de órganos no admitían testigos molestos y que nuestras muertes servirían para saldar todas las rentas atrasadas de una vez por todas. El profesor Girafales intentó ponerse enfrente de mi mamá para defenderla, pero uno de los hombres de traje negro sacó una pistola pesada y le dio un tiro directo en la cabeza al maestro. El cuerpo del profesor Girafales cayó seco sobre el piso agrietado, con la sangre corriendo rápido entre la basura del tercer patio. Mi mamá gritó con desesperación al ver al maestro muerto y se lanzó contra el asesino, pero el otro tipo la agarró del cabello con fuerza y le enterró un cuchillo largo en el estómago. Yo me quedé paralizado en una esquina del patio, temblando sin poder gritar mientras veía cómo le quitaban la vida a mi mamá. Don Ramón reaccionó con rabia al ver la violencia y se le fue encima al señor Barriga con los puños cerrados. Forcejearon un momento cerca de la mesa de metal, pero el gordo era mucho más pesado y fuerte. El señor Barriga empujó a don Ramón contra el suelo y, de un solo tajo rápido con el cuchillo de carnicero, le cortó la garganta. Don Ramón solo pudo mirarme con desesperación mientras se ahogaba con su propia sangre, cayendo al suelo plano junto a las bolsas de órganos que el gordo ya tenía listas para vender. La bruja del 71 intentó correr hacia el segundo patio para salvarse, pero el hombre armado le disparó por la espalda, dejándola tirada en el suelo sin movimiento.
Yo aproveché la confusión y el humo de los disparos para escabullirme por debajo de las piernas de uno de los hombres de traje negro. Corrí con todas mis fuerzas por el pasillo del segundo patio, escuchando los gritos de los hombres que me venían siguiendo de cerca. Al llegar al primer patio, vi al chavo que salía de su barril con la cara llena de lágrimas al escuchar los ruidos de los balazos. Yo lo miré con desesperación y alcancé a decirle que don Ramón ya no me simpatizaba, justo antes de que los hombres del gordo me alcanzaran a mí también. No miré atrás. Salí corriendo por la puerta de la vecindad hacia la calle oscura, dejando al chavo solo en medio del patio, donde seguramente también lo agarraron para meterlo al cuarto del tercer patio. Ahora estoy metido en este callejón viejo, escuchando los motores de los carros pasar y el ruido de unos pasos pesados que se acercan lentamente por la acera. Sé que el señor Barriga tiene gente en todas partes y que no va a parar hasta encontrarme para terminar el trabajo que empezó en su vecindad de la muerte.